continuar con la carta que traemos del apóstol Pablo a los Gálatas. Este es el mensaje número 16 de esta exposición que traemos todos los domingos acá en la tarde. Comenzamos ya, vamos en el capítulo número 5. Recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo a esta región de Galacia y hay 4 iglesias allí, por lo menos 4 iglesias, que tenían problema con los judaizantes, un grupo de judíos que habían recibido el evangelio, pero no conformes con el evangelio, le estaban enseñando prácticas judaicas, sobre todo hacían énfasis en la circuncisión, diciendo que si no se circuncidaban ellos no eran salvos, y otras prácticas que tenían que llevar. Entonces son los judaizantes. Pablo escribe aterrado y les habla duro a estos hermanos, cómo es que se desviaron tan pronto. Y recordemos que comienza diciendo que este es un evangelio diferente. Ellos estaban yendo por un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, el evangelio es uno solo, pero todo aquel que le añade al evangelio o que le quita al evangelio se hace diferente y se hace en un falso evangelio. No es el evangelio. Por eso, hermano, le damos gracias a Dios por permitirnos conocer esta palabra, porque nos ayuda a caminar por el evangelio correcto. Y ya habíamos dicho que en el capítulo 5 y 6 ya él comienza a tratar de traer lo que se llama la práctica. Ya él ya les habló de la justificación únicamente por la fe, sin las obras de la ley. Puso muchos ejemplos, pero ahora está tratando de llevarlos a la práctica. Así que veíamos capítulo 5 del 1 al 6, hace 8 días, libres en Cristo. Como en Cristo hemos venido a ser libres. Ahora vamos a mirar, hermanos, el carácter de los falsos maestros, capítulo 5, versículo 7 hasta el 15. Capítulo 5, versículo 7 hasta el 15, donde leo así. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hace 8 días que hablábamos de la libertad que tenemos en Cristo. Decíamos, hermanos, que hay un peligro de ser libertinos. Hay un peligro que se llama el libertinaje, y la misma Escritura lo tiene que advertir. Es bien interesante, hermanos, que hay una línea muy frágil para pasar prácticamente al legalismo o irse al otro lado, al antinomianismo. Cuando no se entiende bien la palabra de Dios, cuando no se entiende bien el evangelio, se puede ir a esas dos posturas, a esos dos extremos. Ser legalista, que era lo que estaba pasando con los judaizantes. Hoy día hay un legalismo dentro de las iglesias, donde están diciendo que no es solamente lo que Cristo hizo, sino que yo tengo que hacer. Y le ponen obras, y le ponen esfuerzos, y le ponen méritos, como para que Dios de alguna manera mira eso, y por eso Dios actúa. Es decir, Dios actuará, responderá acorde a lo que usted haga. Pero así no es, hermano. Dios solo se mueve por la obra de su Hijo. Él hace la obra a través de nosotros por pura gracia, hermanos, y lo hace a través de la obra de Jesucristo. Pero entonces, cuando las personas no entienden esta parte, como vemos aquí, bueno, pero solamente la fe, solo creer y ya, no tengo que hacer algo. Entonces, cuando no se entiende bien esa parte, bueno, si es así,
confío y vivo mi vida relajada. Y entonces se pasa a la otra parte, que sería el antinomianismo. Es decir, no more ley, no ley. No necesito la ley. ¿Para qué la ley? No necesito santificarme, no necesito esforzarme, no necesito orar, no necesito ayunar, no necesito tantas cosas, ¿no? Y hermano, ese es un error. Tienes que tener mucho cuidado con esas partes. Y entonces el apóstol Pablo aquí, cuando viene hablando de que somos libres en Cristo, ahora va a hablar del carácter de aquellos falsos maestros, que precisamente tiene que ver con esos mismos judaizantes que están allí. ¿Cuál es el carácter de ellos? Y vamos, por lo menos hay tres cosas que quiero compartir acá de ellos, y precisamente uno de ellos es que se vuelve libertino. Vamos a mirarlo. Lo primero que vamos a tratar esta tarde es de esos falsos maestros. El carácter de esos falsos maestros es que ellos incitan a apartarse de la verdad y también contaminan. Incitan a apartarse de la verdad y también contaminan. Vamos a ver la primera parte, cómo ellos estorban a los que tienen la verdad, y el propósito es apartarlos de la verdad. Versículos 7 y 8. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Nueva versión internacional dice: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Ahora, note que él dice aquí: vosotros corríais bien. Ustedes corrían bien. Recuerden que el apóstol Pablo funda estas iglesias y él trae el evangelio, él los deja establecidos, pero él tiene que seguir viajando. Y entonces ellos comenzaron bien la carrera espiritual, pero los judaizantes vienen y les hablan bonito, les hablan de una manera distinta, y fácilmente se persuaden a ir en pos de algo que no es el evangelio. Es impresionante, hermanos. Esta mañana llegó acá un hombre allí. Me dice que estuvo 13 años. Él dice: yo conocí el evangelio en una iglesia y en esa iglesia me quedé 13 años. No voy a decir el nombre ni el pastor, pero por lo menos sí lo que ha pasado. Ese pastor, en sus 20 años de ministerio que lleva, ha caído 2 veces en adulterio. Y ha caído y se ha vuelto a levantar. Pero ahora está enseñando unas herejías, ¿verdad?, tremendas. Y este hombre comenzó a reflexionar. Él venía de una paternidad espiritual, es decir, le llamaban a ese pastor padre. Y él decía que se cansó y se quedó quieto. Y hace un mes, más o menos, se encontró con el pastor Sugel Michelén por internet y lo escuchó. El pastor Miguel Núñez, y lo escuchó. Y gracias a eso comenzó a indagar y a buscar, y se los encontró a nosotros. Y hace 8 días habló conmigo, quería venir a la iglesia, quería conocerle, y esta mañana llegó. Cuando terminó, los que estuvieron conectados se dieron cuenta que hablamos acerca del mediador. Y él me dice: 13 años conociendo el evangelio, escuchando la palabra de Dios, y yo no sabía lo que era el evangelio hasta hoy. Así me lo dijo. Esta mañana Dios me permitió hablar acerca de ese mediador. Y me dice: lo primero que voy a hacer apenas llegue a mi casa es comenzar a leer Hebreos capítulo 1. Porque ese pasaje a mí también me impactó mucho, ¿no? Dios ya habló, y ahora nos habla, en los posteriores días nos habla por el Hijo. No hay por qué escuchar otras voces. Y él venía precisamente de una iglesia donde le hablan, donde le profetizan y todo eso. Mi esposa me decía: ¿será que una persona, porque pues esa gente se desvió, esa gente, ok, todos nosotros también veníamos desviados? Y mi esposa me decía: yo no creo que una persona que venga nueva aquí a la iglesia o a la Reforma se pueda desviar. Y yo le decía: claro que sí, claro que sí. Nosotros hemos tenido gente ahí sentada que luego se han desviado, que se han ido.
¿Por qué? Porque, hermanos, las personas, Satanás usa a personas que les hablan, que les dicen, ojo con eso, es bien impresionante, pero a nosotros nos han tildado de falsos más de una vez, comenzando por mi familia. Cuando recién comencé con la reforma, lo primero que yo escuché por ahí es, se desvió, se metió en una herejía. Y es impresionante, la gente no conoce, la gente ve la iglesia reformada como si fuera algo novedoso, como si fuera algo de ahora. Ve el área calvinista como si fuera de ahora. Y es impresionante, entonces tienden a tildar. Pero el punto es ese, el punto es que va a haber una desviación, aunque nosotros vayamos corriendo bien. Dice Pablo, ustedes corrían bien. ¿Qué les pasó? ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Así que, hermanos, no nos creamos mucho y confiamos que estamos en una buena iglesia bíblica. Por lo menos yo lo creo, no porque yo sea el pastor, no, señores, sino porque tenemos la verdad, hermanos. Yo decía esta mañana, a nosotros nos garantiza una iglesia bautista reformada la confesión de fe. Y yo le doy gracias a Dios por la confesión de fe. Teniendo la confesión de fe nos damos cuenta que somos una iglesia bíblica, que se acerca más a las escrituras. Y vamos bien, pero podemos desviarnos. Ahora, cuando uno piensa en esto, por lo menos yo pensaba, corrían bien, uno puede ver entonces el cristianismo como una carrera. Ahora, yo quiero que pensemos en esa parte de corrían bien. Porque si el cristianismo es una carrera, tú y yo, ¿dónde estamos? ¿Acostados? ¿Sentados? ¿Estoy hablando espiritualmente? ¿Parados? ¿Estamos caminando o estamos corriendo? Porque la vida espiritual es una carrera. Y entonces vamos a mirar lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, 24 y 27. Él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, él va a poner el ejemplo acá, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora note, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y está comparando la carrera de esos relevos que hacían en ese tiempo de Pablo con la carrera espiritual. 26, así que yo de esta manera corro. Pablo dice que él está corriendo su carrera espiritual, no como a la aventura, es decir, sin un propósito en la vida espiritual. Luego dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Yo no doy golpes ahí por darlos, hablando espiritualmente, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y el ejemplo que él está poniendo, hermanos, es un ejemplo del que corre en el estadio y dice, estas personas se abstienen de todo. La pregunta, mi amado hermano, que le hago en esta mañana y lo que va esta tarde y lo que estamos viendo acá es que estos de Galacia que estaban corriendo bien, ellos se desviaron precisamente porque no siguieron la carrera que se les había mostrado. ¿Hacia dónde van? Cantábamos ahora esa canción, Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Sino que ellos comenzaron a escuchar del lado a los judaizantes, y eso los hizo entonces desviarse. Ahora, yo no voy a hablar solamente de que usted escucha ahora personas que traen enseñanzas raras, pero ¿qué estamos oyendo? ¿Pero qué estamos escuchando que nos pueden desviar fácilmente, hermanos? ¿Acaso nos estamos quedando mucho en el celular, mucho en ese computador? Es impresionante, pero dice Pablo aquí, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. ¿Qué está pasando aquí y qué está pasando en Cali? Mire, cuando el hermano Oscar nos habla de esa teología de la familia, y de ahí para acá, puede decir, vamos a ver la teología de la familia, que eso va a ser como un mes, ¿no? Y de ahí para acá,
he visto problemas, y lo voy a decir aquí, en Tuluá y en Cali, llamándome, ojo, esposas, las esposas de estos varones, dándome queja de los varones. ¿Qué está pasando, varones? ¿Qué está pasando? Ustedes que deberían caminar, llevar la batuta, ¿qué está pasando? Me pregunto yo. Algunos tal vez se han enojado con sus cónyuges porque me llaman o llaman a mi esposa. Yo me pregunto, ¿no están golpeando su cuerpo? ¿No lo están poniendo por servidumbre? Es decir, la palabra que estamos recibiendo, hermanos, no está siendo aplicada para llevar un buen hogar. Lo digo porque en Cali está pasando y acá también. Corrían bien, comenzaron bien. Hermano, mire, alguien dijo, y esto es impresionante, el asunto acá no es haber comenzado ni correr, es si llegamos a la meta, si terminamos. La vida cristiana la comenzamos para terminarla, mi amado hermano. Amén. No es para quedarnos en el camino. Ahora él dice, ¿quién nos estorbó? Era una pregunta retórica porque la respuesta está ahí. Fueron los judaizantes los que habían estorbado. Y entonces él habla de esa persuasión, dice, porque tal instigación, dice acá, la Reina Valera dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ahora me llamó la atención la palabra persuasión, porque parece ser que los judaizantes traían tanto peso y traían una argumentación tan fuerte que los hizo desviar. Y entonces, ¿quién aquí está más persuadido, hermano? Y ahí es donde tú y yo tenemos que pararnos firmes. A ver, hemos recibido la verdad y tenemos una persuasión, pero ¿acaso el enemigo o el falso que nos va a mostrar otra condición tiene mayor persuasión que la nuestra, de tal manera que nos mueve el piso? Porque a estos de Galacia les pasó eso. Por eso Pablo está aterrado y le dice, a ver, ¿quién nos estorbó la carrera? Ustedes corrían bien, pero hubo algo que los persuadió. Oh, yo he conocido personas que después de conocer el Santo Evangelio los ha persuadido. A mí no se me puede, yo no sé si claro que el hermano Oscar lo conoció, no sé, pastor, si usted lo conoció, pero Orlando Espinosa, ¿sí o no? ¿No lo conocieron? En Cali, una iglesia grandísima, precisamente en Villa Colombia, por ahí donde yo estoy, y se dejó persuadir por los judaizantes también, y poco a poco fue acabando esa iglesia. Ahí está, hermanos, ahí está el local, ahí está, y yo paso y miro semejante local tan grande ahí, unos apartamentos ahí. Tenían en venta la vez pasada, no sé, yo a ese espacio digo, Señor, ojalá pudiera darme eso a mí, poner ahí la iglesia. Pues tiene una iglesia grande ahí en ese lugar, pero se dejó permear por los judaizantes. Yo recuerdo en los años 90 y pico que inclusive él salió de ahí y se fue para Unicentro, creo que era que estaba, y alquiló un lugar allá, y yo fui cuando estaba ese teatro y yo estuve allá, y la iglesia comenzó a acabarse porque él comenzó a hacerles comprar Biblias hebreas y que todo tenía que ser hebreo, y al final se fue para Israel y como que para Jerusalén, y por ahí como que se quedó y no supimos más de él. Un señor ya anciano, mayor de 60 años. Es decir, la persuasión, si nosotros no estamos persuadidos en lo que creemos, cualquier viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo, nos arrastra y nos lleva. Entonces la vida cristiana, hermanos, es una vida de convicciones, es una vida de esfuerzo, pero también es una vida de preocupación. Según de Timoteo 2, del 1 al 7, que usted lo conoce, le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Quién dijo que no debíamos esforzarnos en la gracia? Ah, soy de la gracia, pues hay que esforzarnos. Gracia es que todo es de Dios, sí, pero eso que es de Dios, que nos ha dado, requiere nuestro esfuerzo. Por eso le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que busca Dios? Hombres fieles. Fieles a la Escritura, fieles a la palabra.
penalidades. No sé hasta dónde estamos dispuestos a sufrir penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Somos soldados de Cristo, dice aquí, y luego dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, Dios en Cristo nos ha tomado como sus soldados. Miren los ejemplos que pone Pablo. No solamente es una carrera, ahora es una milicia. Y en esa milicia cristiana somos llamados soldados. Pero el soldado, ¿qué tiene que hacer acá? Debe sufrir penalidades y no se debe enredar en los negocios de la vida. No se debe enredar. Y luego pone otros ejemplos. Dice, también el que lucha como atleta, que yo le había hablado, no es coronado si no lucha legítimamente. Pone otro ejemplo. El labrador, para participar primero, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé el entendimiento. Entonces, si hay algo que necesitamos, hermanos, es estar persuadidos nosotros, porque si no, los de afuera, y Satanás es experto, y Satanás va a mandar personas a que le hablen cosas que no están en la palabra de Dios. Y yo no sé cómo la gente cree, pero la gente cree cosas. Yo le voy a decir algo que me decía este señor esta mañana, que yo me quedé aterrado, yo no sé hasta dónde, pero que lo último que le escuchó a ese pastor, que eso es lo que lo sacó, porque ella venía escuchando herejías, que el cordero de Dios que dice la palabra no era Jesucristo, sino Satanás. No, ¿cómo? ¿Y de dónde sacó eso? Esta semana creo que yo les enviaba lo que está diciendo Dante Gebel, ¿no? Que cree que Judas es salvo. Un hombre como Dante Gebel, que lo escucha tanto joven y diciendo esas atrocidades. Otro punto acá entonces es que los falsos son como la levadura que todo lo leuda, todo lo contamina. Versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Si ustedes corrían bien, pero alguien los estorbó para apartarse de la verdad, un poco de levadura leuda toda la masa. Nueva versión internacional, un poco de levadura fermenta toda la masa. Ahora, normalmente la levadura se usa como símbolo del mal, como el símbolo del pecado. Digo normalmente porque Jesús la usó en una oportunidad como algo positivo, algo acerca del reino. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? No, hermano, es que es una ilustración. Y necesariamente no tiene que significar lo malo. La levadura normalmente se usa como símbolo del mal, como símbolo del pecado. Jesucristo la usó en Mateo 16:6 para decir, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí Jesús enseñó la levadura como una falsa doctrina, como una mala, falsa enseñanza. Toda falsa enseñanza es como la levadura, porque entra y fácilmente lo va a permear todo. El apóstol Pablo usó la levadura como un hermano, porque era hermano, pero con una vida inmoral. Primera de Corintios 5, 6, 7, usted sabe lo que pasó con este hombre que vivía allí, que estaba en adulterio. Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué es limpiaos? Según el contexto allí en Corintios, había que sacar a esa persona, y era un hermano. ¿Por qué era un hermano? Porque sabemos que un hermano dice, sáquelo, mándelo para que Satanás allá trabaje con él para que el espíritu sea salvo. Ahora él volvió. En segunda de Corintios vemos que este fornicario, adúltero, volvió y fue restaurado en la iglesia. Entonces la levadura se usa como una mala enseñanza, pero también como un mal testimonio de un hermano. Y otra vez, yo no tengo, hermanos, que estar en su casa. Es su responsabilidad saber que está en una iglesia
que usted es miembro de una iglesia y debe guardar su santidad, guardar su integridad, mi amado hermano. Y las esposas, y también los esposos, cuando vean un mal testimonio, esto se arregla en casa, yo lo sé, pero si después de una o dos amonestaciones procurar guardarlo y no se puede, hay que buscar ayuda. No nos vamos a quedar ahí. ¿Cuántas veces mi esposa no ha llamado al pastor? Nosotros siempre hemos estado sometidos. Por eso no es bueno estar solo. Cualquier cosa que yo veo, no recuerdo, hace como 3 meses me amenazó. Había algo por ahí y ella me dijo, llama al pastor Pablo. ¿Cuál es el problema? Por lo menos yo me corrí por esa parte. Varones que están acá, si sus esposas le hablan una vez, 2 veces, usted no se corrige, ellas tienen todo el derecho de llamar por lo menos a mi esposa o llamarme a mí. Amén. Porque, o vamos a ser hipócritas. Yo le dije a mi esposa, estoy que me predico un tema sobre la hipocresía. En cualquier momento lo hago. El pastor MacArthur dice así, de esta parte, dice, una característica de los falsos maestros era que contaminaban a la iglesia mediante la propagación de su herejía entre los creyentes verdaderos y los que parecían ser creyentes. Así como un poco de levadura leuda toda la masa, una pequeña dosis de falsedad puede corromper la manera de pensar y vivir en un grupo numeroso de personas. Por eso no hay que permitir la levadura. Versículo 10. Los perturbadores ya tienen su sentencia, ellos iban a ser juzgados. Dice el verso 10, Pablo acá, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Nueva versión internacional de ese versículo. Yo por mi parte tengo confianza en el Señor de que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Pablo dice que confiaba, hermano, me llama la atención esto. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Es decir, aunque estaban permeados por los judaizantes, Pablo en el fondo sabía que estas personas, al haber recibido el Evangelio, iban a ser guardados por el Evangelio, que esto fácilmente iba a ser algo momentáneo. Y esto es bueno para nosotros, porque cuando una persona es un verdadero creyente, puede ser que momentáneamente se aparte, pero él va a volver. Y Pablo confiaba precisamente de eso. Pero la versión internacional dice, por mi parte tengo confianza en el Señor de que ustedes no pensarán de otra manera. Es decir, ellos van a salir del error, o por lo menos cuando les enviaba la carta, cuando los corregía, ellos iban a reflexionar, iban a decir, sí, es verdad. ¿Acaso a todos nos ha pasado acá? Digámoslo, no de pronto correr una enseñanza rara, pero una práctica pecaminosa se ha venido anidando en nosotros, al punto de que fácilmente nos está llevando a una vida, hermanos, que a Dios no le agrada, y luego el Espíritu Santo nos persuade y nos corregimos otra vez. Pablo tenía esa esperanza de que ellos se iban a corregir. Me gusta mucho, pero voy a leer el contexto, pero Filipenses 1:6, ahí Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Había una persuasión en el apóstol Pablo de que era Dios el que había comenzado la obra en cada individuo, por lo tanto Dios la iba a perfeccionar, hermano. Y este es el punto. Si Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros, por muy grande que sea el diablo, por muy grande que sea la prueba o la tentación que venga de afuera, hermanos, eso no nos va a permear. Vamos a mantenernos ahí y Dios nos va a guardar. Pero este es el punto ahora. Quiero leer todo el contexto. Voy a leer desde el versículo Filipenses 1, versículo 3, para hacer la conexión con hasta el 7, así lo entendemos mejor. Miren, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo está orando por ellos. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros,
Si había una iglesia que a Pablo le mantenía el gozo elevado, era la iglesia de Filipos, una iglesia que le ayudaba muchísimo. ¿Sabe que Pablo no tuvo problemas con esa iglesia? Diferente a la de Corinto y a la Galacia. Él no tuvo problemas con esta iglesia y él se gozaba. Pero dice el verso 5, que él oraba por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Note que esto es importante. Pablo dice, desde el primer momento que ustedes recibieron el Evangelio, ustedes han permanecido en esa comunión hasta ahora. Y luego dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Cuando yo uno todo esto, yo veo dos cosas. Dice que la comunión en el Evangelio desde el principio hasta ahora era de los Filipos. Y ellos habían sido participantes de Pablo en la gracia. Por eso es que Pablo puede decir entonces ahora que él estaba persuadido que el que había comenzado en ello la buena obra la iba a terminar, la iba a perfeccionar hasta el día que viniera Jesucristo. Entonces, ¿qué es todo esto, mi amado hermano? Aunque el apóstol Pablo le está hablando a las iglesias de Galacia y los está reprendiendo y les está recriminando y está enojado, porque lo hemos visto, por el comportamiento de estas iglesias, de estas que se estaban yendo a un evangelio diferente, Pablo tenía en su corazón una persuasión de que esto era momentáneo, de que estas personas iban a volver, iban a regresar. Y esto es muy importante. Entonces, él confiaba en el regreso de estas personas. Yo puedo decir aquí entonces, hermanos, que el destino de los creyentes está seguro. Ellos no van a perecer. Miren las palabras de Jesús en Juan 10, 28 al 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Un creyente no va a perecer, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, la iglesia debe cuidarse de los falsos maestros. La iglesia debe cuidarse de la levadura que fácilmente va a venir a nosotros, sea por maestros falsos o por conductas pecaminosas que quieren venir a nosotros. Pero si en algún momento nos llegan a permear, el verdadero creyente sale rapidito de ahí. Solo quien se queda o no regrese jamás fue cristiano, jamás fue un regenerado. Y esto nos ayuda porque tenemos personas que han estado con nosotros y han abandonado la fe y no han vuelto, y pues si no vuelven definitivamente nunca eran. Pero Pablo sabía que estas personas sí eran. Los falsos maestros se llevarán entonces con ellos a muchas personas y finalmente todos van a ser juzgados, que es lo que estamos leyendo ahora en el versículo 10. Dice, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Esta gente que está perturbando, estos falsos maestros, estos judaizantes que estaban perturbando, hermanos, ellos van a recibir el juicio de Dios un día. Dice Pablo, ellos llevarán la sentencia, no importa quién sea. Y podemos solamente leer 2 de Pedro 1, 2, 3 para ver lo que les va a pasar. 2 de Pedro 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hubo entre ellos falsos profetas, habrá entre nosotros falsos maestros. Y aquí está el punto, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos. Note lo que van a traer: destrucción repentina. Pero mire este otro punto: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sabe que hoy día el camino de la verdad ha sido blasfemado? Yo ya estoy como curtido de escuchar personas que siempre saben que uno es cristiano, saben que uno es pastor, inmediatamente, pero es que a esos falsos solamente buscan el dinero,
solamente van a robarle el diezmo a las personas. Y a mí me llega mucha gente y la gente que llega me dice, no, mi familia me dice, ¿qué? ¿Ya le está llenando el dinero a ese pastor? Gracias a Dios ya me curtí en todo eso. Pero hay una cantidad de gente acá que va a seguir a estos falsos. ¿Y qué les va a pasar? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, el evangelio que predican se vuelve algo como mercadería. Es lo que estamos viendo hoy día. Negocio. El evangelio se convirtió en un negocio. Les digo algo. Yo me sorprendí esta mañana en Cali. Cuando terminamos el culto, me dice un hermano, le montaron una iglesia al frente. Y sí, al frente de mi casa hay un local y ahí estaban orando y ahí comenzaron a predicar. No sé, le decía a mi esposa esta semana, si veo al pastor me lo voy a acercar a preguntarle a ver quién es. Pero me llamó la atención que una hermana, porque alguien dice, uy, como asustado. Y yo, no, asustados nosotros de qué, al contrario. Nosotros estamos muy seguros acá. Quiero decirles algo aquí, hermanos. Por todo esto que está pasando acá, de los falsos que vienen y todos estos predicadores y todo, que dice acá, que van a recibir inclusive esta sentencia que está aquí, llevarán su sentencia. Hay algo, y lo dije esta mañana y lo reitero, que nos va a guardar a nosotros, y es nuestra confesión de fe bautista. Somos iglesia, como decía esta mañana, bautista reformada por la confesión de fe que tenemos. En la confesión de fe tenemos 32 doctrinas que nos van a guardar, nos van a salvaguardar a nosotros de irnos en pos de enseñanzas desviadas. Esta confesión de fe lleva más de 300 años. Fue redactada, elaborada por pastores, los puritanos. Se reunieron, condensaron, hermano, allí en esta confesión de fe, la creencia de los bautistas particulares de esa época, bautistas reformados para nosotros ahora. Y entonces, estudiar esta confesión, esta mañana en un párrafo nomás del capítulo 8 de Cristo el Mediador, ahí nos quedamos y uno puede ver toda la doctrina, hermanos, que podemos encontrar. Dígame, ¿cómo se va a permear esta doctrina o cómo se van a permear estas iglesias teniendo este salvaguarda que es la confesión de fe? Porque yo vengo de otras iglesias y yo recuerdo cuando comenzamos nosotros, cuando yo comencé muy joven a ser pastor, yo tenía muchos pastores allí y que yo respeto y enseñaban bien. ¿Qué fue lo que pasó? Después de 5 años de estar allí, yo me acuerdo, porque uno de los pastores allí, y era prácticamente el líder de la región acá en el valle, nos reunía a los pastores, nos reuníamos alrededor de 30 pastores, todos los de acá, los del valle, creo que una vez cada 2 meses nos reunimos, cada mes no recuerdo. Y este pastor, en esa época, sacó una grabadora allí, trajo unos cassettes, y nos sentó a todos y que escucháramos estas conferencias. Y cuando terminaba la conferencia, todos salíamos estupefactos a comernos el mundo. Porque esa conferencia nos había levantado a todos el ánimo. Cuando veníamos desanimados por el ministerio. ¿Y sabe de quién era esa conferencia? De Miguel Ángel Cornejo. No sé si alguien sabe quién es. Un mexicano, un motivador de primera clase. Y en esa época yo no entendía nada. Y de esa manera nos fueron permeando. Y luego a la iglesia comenzaron a llegar invitados y traían invitados a la iglesia. Predicábamos allí los que estábamos los pastores, pero como se quería crecer, se traía pastores de afuera que venían a enseñarnos y llegaban pastores carismáticos. Si quieren saber de dónde vengo yo, de la Alianza Cristiana. En los años 80 y 90 era bien. Ya después comenzó a permearse y entró el boom de todo. Y ya entró en esa época, yo me acuerdo que las canciones y los himnos se cantaban, pero luego comenzó a formarse el grupo de alabanza, el grupo de danza, y luego que la administración, o sea, todo lo que nos vendieron entró ahí. Hoy día no sé qué pasa en esa iglesia, la verdad.
Después yo me preguntaba, y nosotros luego no que teníamos era unos estatutos, no teníamos una doctrina sólida, ¿y para dónde vamos nosotros? Yo creo que éramos más bautistas, porque no estudiamos con profesores de los bautistas, pero bautistas fundamentales, no sé. Pero lo que quiero decir es que recibía de todo. Si venía no recibían el testigo de Jehová, pero por lo menos venían carismáticos y pentecostales, y venían pastores que venían allí de Venezuela, y se paraban en el púlpito y corrían y hacían un poco de musarañas allá y todos nos reíamos. No. Y ahora yo entiendo por qué, por no tener una doctrina sólida. Gracias a Dios, hermanos, porque estamos en una iglesia con una confesión de fe que nos delimita hacia dónde vamos. Amén. Amén. Número 2. Estos falsos maestros, otra característica es que persiguen a los maestros de la verdad. Versículos 11 y 12. Pablo dice allí: yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Nueva versión internacional dice: hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. La falsa religión entonces siempre ha sido la mayor perseguidora de la verdad. Persiguen la verdad. Juan capítulo 16, Jesucristo dijo lo siguiente, Juan 16, 1: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Jesús dice que iban a venir personas que aún iban a matar a los verdaderos, a los discípulos, y ellos estaban convencidos de que estaban haciéndole honores a Dios. Y eso es lo que los judaizantes precisamente estaban haciendo. Estaban acusando al apóstol Pablo ahora, y ellos estaban pensando que estaban haciendo bien. Hermano, hay muchas personas que pretenden defender la palabra de Dios con sus argumentos, pensando defender la verdad. No, la verdad no necesita defensores, ella por sí sola se defiende. La verdad necesita es que sea expuesta, que sea dada a conocer. Bueno, la expresión de Pablo acá nos da a entender que parece que los judaizantes de alguna manera afirmaban que Pablo predicaba la circuncisión. Ahora, Pablo sí predicó la circuncisión, pero cuando él no había sido regenerado. Antes de que él fuera convertido, Pablo predicaba la circuncisión. Predicar la circuncisión lo que quiere decir es que se requiere ser circuncidado para poder ser salvo. Y entonces los judaizantes acusaban a Pablo de que él era un predicador de la circuncisión. Entonces Pablo dice: bueno, pues si ustedes dicen que yo predico la circuncisión, y esa es la razón por la cual, mire qué impresionante, y esa es la razón por la cual ellos querían que los de Galacia se circuncidaran. Y ahora están diciendo: pues es que Pablo la predica. Pablo dice: bueno, si yo la predico, entonces ¿por qué me persiguen? No hay tal, no hay razón. Eso es lo que le está diciendo. Si yo predico la circuncisión, entonces ¿por qué me persiguen? Es decir, no tiene razón de la persecución. Ya lo dije, predicar la circuncisión es buscar la salvación por obras, contrario entonces a lo que Pablo ha venido exponiendo en la carta. Es decir, Pablo no predicaba la circuncisión. De hecho, la misma carta nos dice que no. El pastor MacArthur en esa parte dice: la cruz era un tropiezo para los judíos, en parte porque ellos no podían aceptar la idea de un Mesías sufriente y mucho menos crucificado. Sin embargo, era una ofensa mayor para ellos debido a que les hacía prescindir de las señales externas más distintivas de su identidad judía. En este caso, la circuncisión en la ley mosaica. Si la cruz hacía innecesario hasta el judaísmo del antiguo pacto, ¿cuánto más hacía inútil el judaísmo falso de fabricación humana, que era
representado por los escribas, los fariseos y los judaizantes? Claro, para ellos entonces la cruz de Cristo se tornaba en algo desagradable para ellos. ¿Cómo así que a través de la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente? Y entonces la ley y todo lo que nosotros traemos, ¿dónde queda? Era una ofensa para ellos. La cruz entonces ofende a los hombres pecadores. Uno puede leer en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Más a los salvos, esto es a nosotros, poder de Dios. Entonces, la cruz es una locura para los inconversos. Ahora mire lo que el apóstol Pablo, y vamos a llegar a eso después, Gálatas 6:12 y 14, lo que él decía de la cruz. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y esta era una razón por la cual los judíos entonces se oponían a la cruz, porque la cruz va a traer persecución. Dice el 14: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué era entonces lo que temían estos judaizantes? La cruz. Solo Cristo, solo confiar en la cruz. Pero es que si yo confío en la cruz, eso me va a acarrear problemas con los de mi nación. Es decir, los cristianos judíos que se han convertido al cristianismo iban a tener toda la familia, todos nosotros judíos persiguiéndolos a ellos. Entonces, de alguna manera, no, vamos a suavizar la cosa. Sí vamos a creer en Cristo, pero vamos a permitir la circuncisión que nos ayuda a la salvación. Vamos a permitir ciertas fiestas judaicas y nos ayudan a la salvación, y con eso quitamos el tropiezo de la cruz. Pablo dice: no, señores. Si bien es cierto, hermanos, que la cruz es una persecución, Pablo dice: para mí la cruz es una bendición y yo me glorío en ella. Porque a través de la cruz el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermano, y viene la pregunta: ¿qué implica entonces tomar la cruz de Cristo? Porque Jesús lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo lo primero, tome su cruz, que cada día sígame. El problema es que tenemos cristianismo sin cruz. La cruz es un símbolo de negación. La cruz es un símbolo de muerte, de sacrificio. Y si tú y yo, hermanos, fuimos rescatados del mundo, del pecado, la cruz es tan importante para mantener a raya al mundo y al pecado, hermanos. Cuando yo estoy negado, les dijo Pablo, ya lo veíamos: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Cómo es posible que usted y yo, hermanos, cualquier media tentación que aparece, estamos ahí? ¿Por qué en ese celular que tú tienes y le llega una imagen de pornografía no puedes decir que no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que buscar páginas? ¿Por qué tiene que estar mirando a la chica? ¿Por qué tiene que estar? Yo sé que aquí no hay, pero en Cali estoy tratando a un hombre que la esposa lo pilló chateando con una amiga. Yo aprendí hace mucho rato: yo no puedo tener amigas. Un hombre casado no puede tener amigas. No tiene por qué estar chateando con ninguna amiga. No. Porque eso es permitirse libertades que usted no debe tener. Y eso habla de que usted no está negado. Usted tiene una esposa y se debe a ella. Amén. Falta de negación. Por eso Pablo dijo: la cruz, el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. No, hermano, ojalá estemos crucificados. Ahora Pablo hace una de las exclamaciones más duras a estos judaizantes.
Versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Dice la nueva versión internacional, versículo 12, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. La idea era que no solo se circuncidaran, sino que cortaran el miembro viril. Habíamos dicho aquí que la circuncisión implicaba un corte alrededor, lo que se llama el prepucio. Se cortaba el prepucio. Y cuando Pablo dice, bueno, esos que se están circuncidando y que están diciendo que la circuncisión es válida para la salvación, hagan algo mejor, córtese todo el miembro. Ahora, esto tiene su contexto. Yo me quedé aterrado, pero no quiero leer aquí al pastor MacArthur. Él hace una afirmación acá y se la voy a leer. Dice: Pablo no expresa aquí un deseo crudo y cruel sobre el castigo literal de los judaizantes, del cual solo Dios se encargaría. El apóstol dice más bien: si los judaizantes insisten tanto en la circuncisión como medio de agradar a Dios, ¿por qué no se castran como un acto supremo de devoción religiosa? Si creen como los paganos que en el logro humano pueden ganarse el favor divino, ¿por qué no igualan y hasta superan los extremos paganos como la castración de los sacerdotes cibelianos? Y entonces aquí tenemos a una diosa que se llama Cibele. Y leyendo un poquito sobre eso, había un culto que se le rendía a esta diosa. Cibele se llamaba. Y entonces los sacerdotes de esta diosa, ellos voluntariamente se castraban. Y aquellos que le debían devoción a esta diosa, sin ser sacerdotes, también se castraban. Y entonces Pablo está diciendo lo mismo, pues hagan como los cibelianos. Por devoción a esa diosa se mutilaban. ¿Ustedes creen, en otras palabras, que la circuncisión es válida para la salvación y por eso la traen? Pues no se circunciden, cástrese una vez. Impresionante, ¿no? Ay, Dios. Y número 3. Con esto Pablo tiró por el suelo la confianza en la circuncisión que ellos tenían. Lo duro. Número 3. Estos falsos maestros no viven en libertad, sino en libertinaje. Versículos 13 al 15 leemos: y lamentablemente muchos, al no entender la libertad, hermanos, se vuelven libertinos. Versículos 13 al 15: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice la Nueva Versión Internacional, versículo 13: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Ahora en el próximo verso hablamos del amor, pero aquí va a tocar un punto, está tocando un punto, hermanos, el peligro de aquellos que, siendo llamados a la libertad, ahora son libertinos. Los conocemos nosotros como aquellos que abusan de la gracia. Y es que es impresionante, hermanos. Yo no sé a usted qué le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo a veces no, casi siempre me avergüenzo delante de Dios cuando voy a orar. Yo a ustedes les dije, cuando yo estaba en la otra iglesia, que se pensaba que a través de la oración se conseguía todo. Yo llegaba a orar 8 horas diarias, entre 7 y 8 horas diarias oraba. Y ahora me avergüenzo, hermanos. Y muchas veces ni la hora oro. Yo les confieso. Y si hay una lucha que tengo ahora es con la oración. Digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo antes? Y yo mismo le digo, Dios mío, ¿por qué si yo antes
me entregaba. Claro, ¿por qué yo lo hacía? Porque yo alquilaba un local y me iba a las 4 de la mañana a orar hasta llegar a mi casa a las 10. Pero ¿cuál era mi oración? Obviamente oraba mal, era decretando y todo eso. Entonces, como ahora sabemos que no es así, que ahora la oración es, entendemos que es rindiéndonos a la voluntad de Dios, entonces ya por eso no oro. Por lo menos digo esa parte que es mi debilidad, no sé cuál sea la suya, pero muchas veces nosotros, porque estamos en la gracia, abusamos entonces ahora de ella. Por eso yo muchas veces les decía aquí, hay algunos pastores que han dicho, deberíamos nosotros predicar, sí, como calvinistas, pero vivir como arminianos entonces. Porque los arminianos tan siquiera dependen de sus esfuerzos, de sus obras. Pero puede pasar eso. Estas personas que abusan de la gracia, y hay un texto que usted conoce, Judas 3, 4. Judas 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y entonces el cristiano es llamado a contender por esa fe que recibió, ser celoso no solo de enseñarla, sino de vivirla. Es más, la mejor enseñanza es mi vivencia. Mire, esposo, por favor, y aquí sí, ahí estamos todos nosotros. Pero mi esposa que está ahí sentada me copia más por mi testimonio de cómo vivo en mi casa que por lo que ella me escucha predicar y enseñar acá. Y con usted va a ser lo mismo. Las esposas le van a copiar con lo que usted está haciendo en su casa, en su hogar, la atención a ella y el cuidado que le dé a ella. Ahí le va a copiar más que lo que usted le diga. Y por favor, ya no más. Yo escuchaba a alguien decir que es hasta un atrevimiento y hasta un insulto estarle restregando las escrituras en la cara a nuestro cónyuge. Y no lo haga tampoco con ningún hermano, porque somos expertos de repartir textos para todo lado. Cuando yo tengo un problema con el hermano Oscar, entonces yo le muestro un texto por ese problema que tengo. Yo soy un atrevido. Se conoce la escritura y yo me la sé, pero él también se la conoce. Yo no tengo que usar la escritura para bombardear a mi hermano, y mucho menos a mi cónyuge. Cuidado con eso. Amén. ¿Por qué no cojo ese texto y me lo aplico primero a mí, antes de mandarlo para allá? Sujeta a esa esposa porque la palabra de Dios dice así. Sabemos. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado otra vez encubiertamente. Esta gente siempre entra encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres, note, impíos. Esto me llama la atención porque son hombres impíos, no son creyentes, no son convertidos, son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano de nuestro Dios Jesucristo. Yo me pregunto, ¿cómo ayudan a convertir en libertinaje la gracia de Dios? Ah, la tienen que conocer. Llegan a la iglesia, conocen la doctrina, la manejan muy bien, y este es el peligro, hermanos, porque si hay alguien que se sabe la escritura es el diablo y la cita muy bien. Si hay alguien que conoce también la escritura son los falsos, pero ellos la usan para manipular. Así que no es el conocer la escritura, porque dice que si estas personas entraron encubiertamente, pero menos mal que Judas dice que son impíos, es decir, son inconversos, pero ellos convierten en libertinaje la gracia. Yo digo, es porque esta bendita doctrina de la gracia la conocen muy bien, la conocen, no la viven. De conocer, hermanos, la gracia, a vivirla. Yo estoy tratando a una persona en Cali y él me llegó a decir, pastor, ¿será que yo no soy regenerado todavía? Claro que yo le dije, claro, usted por venir a buscarme y por venir y por pedir ayuda, entonces usted es regenerado.
porque usted no quiere vivir así. Pero el peligro es aquí de conocer una verdad y no vivirla. Si yo conozco la verdad y no la vivo, soy un impío. Así predique la Escritura. ¿Usted nunca se ha preguntado, aquellos hombres que hicieron milagros, señales y prodigios, acaso no fueron pastores renombrados que tenían la iglesia más grande quizás? Porque dice muchos en mi nombre, muchos, y eso asusta, muchos en mi nombre. Echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros, enseñaron la Escritura, y el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Pero eso no solamente va para el pastor, el predicador, sino para la congregación. Muchos sentados en las bancas en aquel día, el Señor les va a decir: yo no los conozco, porque eran impíos, conocían la gracia, pero la desgraciaban. Por eso yo me asusto, hermanos. Yo vengo ante el Señor. Voy a quitar 5 minutos más. Pablo ya había entonces dejado bien claro que en Cristo ya somos libres, y lo hemos visto hace 8 días, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debíamos tener cuidado entonces de no convertir esa libertad en algo libertino, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, y esa libertad ya hemos dicho. ¿Cuál es la libertad? Que antes yo era esclavo del pecado, Señor me liberó de la esclavitud del pecado, y ahora tengo el poder por el Espíritu Santo para vencer el pecado. Yo aquí era esclavo del pecado, por eso engañaba y por eso mentía. El Señor me liberó de la esclavitud del pecado, y ahora tengo el poder para no engañar, para no mentir más. Esa es la libertad. Entonces, el Señor nos llamó a libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No uséis la libertad como ocasión para la carne. No usemos la gracia de Dios, no usemos la justificación por la fe para vivir entonces ahora en pecado y defender, justificar nuestro pecado. Hay un hermano que está yendo a la iglesia, pero la esposa no va, pero ella me conoce. Y ella me llamó a darme quejas. ¿Sabe que a mí me tocó el corazón? Mi esposa estaba escuchando. Ella dijo: pastor, yo voy a la iglesia suya cuando vea a mi esposo cambiar. A mí me asustó eso. Y pregúntele a él, se conoce de memoria la doctrina de la gracia. Las 5 solas las maneja muy bien, conoce la reforma, se habla de la reforma impresionantemente, pero su esposa no viene. Ella iba antes a otra iglesia con él, porque ellos fueron ministros de alabanza en otra iglesia los dos. Ella ministró alabanza y cantó. Ahora está rezagada y no quiere ir a ninguna iglesia. Pero me digo, cuando yo vea a mi esposo que ha cambiado, yo voy a ir. ¿No será que estamos ahí? ¿No será que estamos usando la justificación por la sola fe? Ya soy salvo. Pero me dijo algo que me llamó la atención. ¿Y saben qué se excusa él? Que él es lo peor, que él es pecador, que él es lo peor. Yo me agarré la cabeza y dije: Dios mío, porque no podemos estar justificando ahí. ¿Y por qué pecar? No, yo soy pecador, yo soy malo. El único bueno es Dios, el único justo es Jesús. Yo soy tan malo. O sea que no te ha cambiado. ¿Dónde está la santidad? Por eso yo empecé así, porque como he recibido, es que yo no sé, la semana pasada, aquí primero, mi esposa lo sabe, 3 esposas de hermanos, Cali y aquí en Tuluá,
nos han llamado a darnos quejas de sus esposos. No usemos la libertad como ocasión para la carne. Así que entonces la carne aquí son las pasiones pecaminosas. Rápido, primera de Pedro 2, 11 al 12, le voy a leer. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, note, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales van a seguir batallando en nosotros. Vuelvo y aclaro, nosotros fuimos libres del poder del pecado, no del pecado. Creyente aquí, hermano, de esta iglesia, usted fue libre del poder del pecado, no del pecado. Ahora tenemos el poder para mantener la raya del pecado, pero el pecado va a seguir en nosotros. Pero tenemos las armas que el Señor nos ha dejado. Por eso dice aquí Pedro: abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si yo tengo deseos que están batallando contra mi alma, yo tengo el poder para abstenerme de esos deseos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pero dice, los impíos se van a dar cuenta que usted es un verdadero creyente cuando vean una vida santa por las buenas obras. Ahora mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si yo ya morí al pecado, ¿cómo voy a vivir en él? Luego el versículo 12 al 14 de Romanos 6 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. El pecado no tiene por qué reinar en mí. Yo no voy a dar lugar a que él forme un reinito en mí. Él no debe reinar en mí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y mire, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y ahí es donde está el punto. Yo, en vez de presentar mis miembros al pecado, debo presentarlos a Dios. Entonces yo no debo ser siervo esclavo del pecado, sino siervo esclavo de Dios. Versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuándo se enseñoreaba el pecado? Cuando estaba bajo la ley. Ahora estoy bajo la gracia. El pecado no puede enseñorearse de nosotros. Si usted ha sido libre en Cristo, no puede ser libertino, porque tiene el poder y la autoridad para vencer ese pecado. Versículo 18 y 19 de Romanos 6: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora note acá, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, si usted pecaba, hermano, con todo su ser, ¿por qué ahora no se santifica? No nos santificamos con todo nuestro ser. Si usted pecaba con alma, vida y sombrero, ¿por qué no nos santificamos con alma, vida y sombrero? ¿Quién dijo que esto era un juego? El cristianismo es distinto, diferente. Hay una similitud con el mundo. Allá se entregaba totalmente, pues entréguese ahora totalmente aquí también para la santificación, que es una bendición. No tomemos a medias las cosas. Recuerde Apocalipsis: el Señor, hermanos, aguas tibias no. El Señor llega a este punto y dice: mire, te prefiero caliente o te prefiero frío, pero no tibio. Al tibio lo vomito de mi boca, porque tibio no sabe qué es. Eso no es. El Señor dice: o estás allá o estás conmigo, o recoges conmigo o desparrama conmigo, pero tintas medias no quiero. Y yo no sé, pero creo que eso no es lo que estaba pasando a la gente en Galacia, y por eso se dejaron desviar. Ya voy terminando. Quien es libre y no libertino vive su vida en amor a Dios y a los demás. Por eso el verso 14: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. Había falta de amor allí.
Y aunque Él dijo toda la ley se resume acá, Jesucristo dijo, después lo lee, Mateo 22, toda la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas, porque Jesús cogió las 2 tablas de la ley y Él dice, si amas la primera tabla, amarás la segunda tabla. La primera tabla tiene que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guardarás el día de reposo. Esta es la demostración a nuestro Dios, guardando esa primera tabla. Y por ende vamos a guardar la segunda tabla. A ver, honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mate, no codicies. ¿Y cuál es la otra? No adulteres. ¿Y la otra? Y no codiciarás nada de tu prójimo. Es decir, si yo guardo la primera tabla, amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. Así que si alguno de nosotros aquí, hablo varones, mira a una mujer para codiciarla, no está amando a Dios. Y mucho menos a tu esposa. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, amo a mi prójimo, y no importa si ese prójimo de allá no es regenerado, igual es prójimo. Y mi prójimo es mi esposa. Si yo robo a alguien, no amo a Dios y no amo a mi prójimo. Si yo le miento a alguien, no amo a Dios, no amo a mi prójimo. Es decir, todo pecado es no amar a Dios. Porque si amara a Dios, amaría al prójimo. Por eso Pablo dice, ese es el punto acá. Y los falsos profetas tienen ese pequeño, grandísimo problema, que no aman a Dios y no aman al prójimo. Pero los verdaderos creyentes tenemos esa bendición de Dios. Por eso dice, no vayan a llegar a morderse, a devorarse, por no tener el amor de Dios en sus vidas. Vamos a orar.